Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos de nuevo aquí a Zona Medular y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso estamos aquí de nuevo para analizar el nuevo fichaje del Real Betis Balompié de cara a la temporada 2023-2024. Es el tercero del curso. En este caso vamos a ver qué le puede aportar el ya conocido Héctor Bellerín al Real Betis Balompié. Ahora sí, después de un año, después de varias situaciones, Héctor Bellerín es el nuevo fichaje del Real Betis Balompié para la temporada 2022-2023-2024. Han tenido que pasar muchísimas cosas para que llegue Bellerín al Betis. Ha tenido que firmar el año pasado un contrato de un año con el FC Barcelona para poder llegar gratis al Benito Villamarín. En enero tuvo que salir del conjunto blaugrana porque no jugaba y firmó un contrato de tan solo 6 meses con el Sporting Club de Portugal. Y hoy, tras la salida de Edgar, la cesión de Robert y de Félix Garreta y las bajas en las fichas de Joaquín y de Víctor Ruiz, Héctor Bellerín, tras el fichaje de Ayoce y el fichaje de Marroca por el Real Betis Balompié, se convierte en la tercera incorporación del equipo verde y blanco. El lateral derecho del Real Betis Balompié va a firmar como jugador ya perteneciente al 100% al Real Betis y a partir de aquí se abre un abanico de posibilidades que le aporta este futbolista ya conocido por la afición verde y blanca, campeón de Copa, bético de corazón, y también su padre se ha mostrado muy nervioso también en estas últimas horas y lo más importante, se reincorpora con el Betis para el stage de pretemporada en Inglaterra, donde el Betis se las verá con el Mónaco y con el Middlesbrough. Referentemente a la operación, tenemos que comentar sobre todo que Héctor Bellerín ha hecho mucho para poder llegar al Real Betis Balompié, sobre todo bajarse muchísimo el salario y también va a firmar por varias temporadas con el equipo verde y blanco. A partir de ahí nos metemos ya de lleno en analizar qué le puede ofrecer Bellerín al Betis y aparte de que ya lo conocemos muy bien, tenemos que destacar dos ámbitos evidentemente muy importantes. Por un lado, a nivel institucional, básicamente Bellerín es uno de los futbolistas de la plantilla que más quiere la afición, que más va a demostrar su amor por el Real Betis Balompié y aparte de todo esto, de sentir los colores, de luchar hasta el final y de aportar mucho también en el césped, que ahora lo vamos a analizar, en el vestuario va a ser un peso muy pesado, va a tener muy buena relación con la mayoría de los jugadores de la plantilla, sino con todos, y sobre todo ese tridente formado por Borja Iglesias, por Aitor Ruibal y por el propio Héctor Bellerín. Luego, por Twitter, en las redes sociales, en absolutamente todos lados, es un fenómeno de masas. Continuamente preguntas cuándo llega Bellerín, cuándo llega el del bigotito, como se le suele llamar también por redes sociales, pero lo cierto es que a nivel de vestuario también Manuel Pellegrini va a contar con una joya, que además va a darle competencia al que ha sido el mejor lateral derecho de la temporada pasada en el Betis, como es Youssouf Sabaly, y que terminó como un auténtico toro, valga la redundancia también con su mote. A partir de aquí, ¿con qué armas futbolísticas va a pelear Bellerín para quitarle el puesto a el bueno de Youssouf Sabaly? ¿Cómo? ¿Qué puede aportarle el jugador catalán al equipo verde y blanco? Pues bien, está totalmente adaptado a la Liga Española, está totalmente adaptado al esquema de Manuel Pellegrini y además ya participó con el Betis en competición europea y le ofrece un sustituto, un fondo de armario que con un Sabaly ya plenamente adaptado y con buen rendimiento y con un Bellerín que cuando terminó su temporada en el Real Betis Balompié estaba en el mejor momento de rendimiento también en el equipo verde y blanco, pues al final te queda un lateral derecho muy competitivo, de mucho nivel, que recorre mucho la banda después de pasar una temporada complicada con la lesión de Sabaly, con su paso por el Mundial y también con titubear un poco en esa presencia en el lateral derecho con Martín Montoya y con Aitor Ruibal. Esto va a permitir también que Aitor Ruibal vaya a su posición natural, al ataque, a las bandas, a la presión en campo contrario. Y yo creo que en el esquema del Manuel Pellegrini, la llegada de Bellerín va a resultar algo muy agradecido.
Futbolísticamente, Bellerín mejoró muchísimo a lo largo del año que estuvo en el Real Betis Balompié. Mejoró en la fase defensiva y sobre todo aportó muchísimo más a nivel ofensivo. Recordamos muchos errores, sobre todo el peor partido que yo le recuerdo a Bellerín con el Betis es el año que estuvo en el Betis, en el año 2021, en el partido de la Cerámica, un partido muy malo, y a partir de ahí Bellerín fue de menos a más durante la temporada. Se convirtió en un futbolista defensivamente bastante aseado, mucho más comprometido, bastante adaptado al esquema de Pellegrini, y que llegó el momento en el que sabía perfectamente dónde colocarse, cuándo subir al ataque, cuándo posicionarse algunos momentos en la zona del centro del campo, y sobre todo se convirtió en un futbolista que ganó mucho balón, muchísima línea de fondo, mejoró muchísimo en los centros y sobre todo en esas paredes con Fekir, Canales en la banda derecha, en ese Betis que destacaba por llegar por banda y poner los balones centrados a la otra, con la llegada también de Alex Moreno. Al final, Bellerín se convirtió en parte clave de un esquema, el esquema de Manuel Pellegrini, que este año va a tener un nuevo lateral derecho con el que contar. Además, Bellerín firma un contrato amplio con el Betis en propiedad en una fase perfecta de su carrera, porque llega con una edad con la que ya se puede considerar que está en plena madurez futbolística. A partir de aquí, totalmente adaptado, como hemos dicho, al esquema de Pellegrini. Lo hemos llegado a ver en alguna que otra ocasión, donde el Betis ha jugado con extremos bastante abiertos y con centrocampistas bastante llegadores, ocupar los huecos que había en el centro del campo a modo de volante. Es decir, en partidos en los que el Betis necesita tener mucho la pelota y va a estar totalmente en campo contrario, con el equipo, con el rival bastante encerrado en área contraria, en área propia en este caso, Bellerín tiene esa capacidad con balón de meterse entre líneas, de meterse hacia adentro, de hacer paredes, de servir en el contragolpe también, y por lo tanto creo que es un rendimiento muy completo el que le va a aportar el catalán a la disciplina verde y blanca. Peso en el vestuario, experiencia en la Liga Española, desborde y presencia en área contraria y sobre todo en la línea de fondo, calidad con el juego, con el balón en los pies, capacidad para asociarse, regate, velocidad, pero al margen de todo eso, otra cosa que también va a aportar Héctor Bellerín al Betis es simple y llanamente aumentar el nivel de la plantilla, aumentar lo que va a ser el fondo de armario. Cuando Bellerín esté mal, va a jugar Savali, que está en un gran nivel, y cuando el propio Savali esté mal, esté lesionado o pase alguna cosa como las expulsiones o las bajas o la Copa de África, pues va a estar Bellerín y el Betis va a tener partido tras partido, si respeta las lesiones, si respeta las expulsiones y todo como el año pasado, partido tras partido va a tener un lateral de altísimo nivel que entienda perfectamente el esquema del ingeniero y a partir de ahí que no sea un problema como sí ha sido este año. Y al margen de todo lo que hemos comentado ya a nivel ofensivo, la capacidad de asociarse, de hacer paredes, de centrar, recordamos ese centro espectacular a Borja Iglesias en la final de la Copa del Rey. Esa capacidad también de llegar a línea de fondo, como hemos dicho, y sobre todo de asociarse con el resto de sus compañeros. Tenemos que pararnos también, porque lo hemos hecho muy poco anteriormente, en la parcela defensiva. Como hemos dicho antes, Héctor Bellerín empezó bastante mal defensivamente en el Betis, pero poco a poco se fue asentando, fue cogiendo su rol y mejorando también la capacidad de corte, la capacidad de ayuda a sus compañeros. A partir de aquí, Petzela va a tener un ayudante espectacular cuando juegue Luis Felipe, el central que venga a sustituirle. Pues yo creo que el Betis ha ganado con la llegada de Héctor Bellerín, una parte también defensiva que puede ayudar a Pellegrini a llegar a ese objetivo, que es bajar de los 40 goles por temporada, porque con todos los problemas que ha tenido el Betis en el lateral derecho, muchos de los goles encajados en este año pues vinieron por esa parte derecha. Entonces, jerarquía, vestuario, fondo de armario, capacidad de llegar a línea de fondo, capacidad de hacer paredes, de asociarse, de incrustarse en esa zona de volantes para generar superioridades, capacidad defensiva, corte, anticipación. Es lo que gana el Betis con Héctor Bellerín. Y hasta aquí el análisis de lo que va a deparar, de lo que depara ya el fichaje ya conocido futbolista por vosotros de Héctor Bellerín por el Real Betis Balompié. Espero que os haya gustado, que le deis al botón de like y sobre todo al botón de suscribirse, que estamos a puntito de llegar a los 1000 seguidores, que es la cifra que tenemos ahí fijada y muchas ganas de llegar. Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.